y bienvenidos a este programa especial que os traemos desde ITL Lawyers. La verdad, preferiríamos no tener motivos para realizar este vídeo en el que vamos a analizar en qué consisten las diferentes sanciones que se han impuesto a nivel internacional respecto a Rusia con motivo del reciente conflicto armado con Ucrania. También vamos a analizar en qué consisten las diferentes limitaciones en la esfera del comercio internacional a día de hoy. Y por último vamos a tratar de adelantar algunas de las consecuencias pues, de este reciente conflicto. Antes que nada queríamos confirmar que no vamos a hacer ningún tipo de opinión o dar ningún tipo de opinión política ni nos vamos a posicionar en este vídeo en cuanto o más allá de mostraros nuestro más profundo rechazo por cualquier forma, por cualquier tipo de violencia, por cualquier acto violento o de guerra. Y bueno, si no habéis estado en coma en los últimos días o dentro de un búnker, ya sabréis que el día 22 de febrero Rusia invade o, según interpretéis, pues realiza una operación dentro de Ucrania. Y más allá pues, de los microconflictos que ya tienen lugar en toda esta zona, especialmente pues, en la zona de Chechenia, en la zona de la península de Crimea, no veíamos un conflicto armado, sobre todo de esta envergadura, desde la finalización de la guerra de los Balcanes, desde la disolución de la antigua Yugoslavia, cuyo conflicto pues, finaliza en el 2001. Llevábamos prácticamente 21 años sin guerra entre países de Europa y desafortunadamente pues esto ha empezado. La verdad, las consecuencias de esta guerra, de este conflicto, son absolutamente dramáticas, nos deja un panorama desolador y lo primero en lo que no podemos olvidar, lo que no podemos olvidar son las familias que quedan rotas, los niños huérfanos, los padres que tienen que dar su último adiós a sus hijos y en definitiva pues la desolación y la destrucción. Y también nos deja un panorama en términos económicos pues de mucha incertidumbre, especialmente porque encontramos a día de hoy gran cantidad de exportaciones, importaciones de mercancías que están siendo retenidas en las aduanas, asimismo pagos bloqueados, no se permiten pagos desde entidades bancarias rusas, que ya ha quedado definitivamente fuera del sistema SWIFT, a excepción de determinadas especializadas en gas y petróleo. Además, se han congelado activos de la esfera cercana a Vladimir Putin. Mikhail Friedman es un ejemplo en el caso de España, también ocupando un lugar importante en las acciones de supermercados Día. Y vemos pues, cómo se les están congelando estos activos. Aparte, pues, también tenemos cierres del espacio aéreo a nivel europeo, a nivel comunitario, y las principales navieras también han anunciado que dejan de hacer escala en Rusia y Ucrania, tratando a toda costa de evitar el Mar Negro. El rublo, además, cae en un 30% y las bolsas se desploman. Esto, pues, en buena medida ha sido promovido por las diferentes medidas, sanciones comerciales de la Unión Europea, de la OTAN, que consisten pues, en restricciones en materias diplomáticas, restricciones económicas, básicamente que se fundamentan en el aspecto financiero y, por otro lado, en el aspecto de la limitación al acceso a las tecnologías. Cabe decir que desde 2014 ya tenemos, con la invasión de la península de Crimea, un conflicto que limita también el tránsito de mercancías entre la Unión Europea y zonas como la península de Crimea o la zona de Donbass, y estas restricciones lo que hacen es limitar sobre todo el comercio y la inversión extranjera. También pues, prohíben prestar servicios turísticos, entre muchas otras limitaciones. Actualmente se han establecido diferentes medidas como respuesta a la invasión que ha llevado a cabo Rusia, a la intervención que ha llevado a cabo Rusia, y entre otras pues, el reglamento 334 de 2002, por el que queda prohibido pues, que las aeronaves procedentes de Rusia pues, puedan aterrizar en el territorio de la Unión. También hemos visto aprobado el reglamento 328 de 2022,
que pues limita, o mejor dicho, prohíbe las exportaciones de productos tecnológicos de doble uso, es decir, que pudieran tener un uso civil y militar, sobre todo enfocados a la defensa, a la seguridad, la prospección de petróleo. Y bueno, dentro de lo que cabe destacar de Rusia es que es uno de los países más grandes en extensión, también uno de los menos densamente poblados, de menor densidad demográfica, y sobre todo destaca por tener unas exportaciones, una balanza comercial positiva, unas exportaciones considerables y un saldo, una diferencia entre exportaciones e importaciones de 90.000 millones de euros. En este caso, Estados Unidos pues tiene prácticamente unas exportaciones de más de 1 billón de euros, con lo cual vemos como Rusia pues, significa una cuarta parte del potencial económico de Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo la sexta potencia mundial, con unas importantes reservas de oro y de yuanes y una economía bastante, la verdad, bastante fuerte. También vemos que su endeudamiento respecto al Producto Interior Bruto es relativamente bajo, en prácticamente un 35%, en España tenemos un 125%, y como hemos visto, pues tiene una balanza comercial positiva, es decir, sus exportaciones superan las importaciones. Antes de seguir con el vídeo, os agradeceríamos muchísimo que nos dieras un like y si te apetece pues, recibir contenido similar, te suscribas al canal. Y bueno, ahora vamos a ver qué tipo de comercio tiene Rusia y sobre todo destacar que esta pues prácticamente lo que más exporta pues son hidrocarburos, es petróleo y también pues son materias primas como viene siendo la madera, el níquel, el paladio. Y cabe destacar pues, que es el 10º productor de petróleo del mundo y produce aproximadamente el 40% del gas que abastece al resto de Europa. Como dato curioso, deciros que el puerto de Valencia mueve más contenedores que todo el conjunto de puertos rusos, para que veáis la importancia que tiene pues, el tráfico, el tránsito de los hidrocarburos en Rusia. Las relaciones comerciales de España con Rusia se han reducido notablemente desde 2014, momento en que Rusia invade la península de Crimea, y se adoptan diferentes sanciones. Por lo tanto, pues, desde esa presencia militar, la Unión Europea decide limitar estas exportaciones y estas importaciones que han reducido, en el caso de España, pues en un 21 y un 24% respectivamente, durante, como digo, estos últimos años. De hecho, Rusia no entra ni siquiera dentro de los 10 socios comerciales más importantes de España, y decir que partimos de una balanza comercial negativa, es decir, importamos unos 6.000 millones de euros y exportamos unos 2.000 millones de euros. Básicamente lo que exportamos a Rusia desde España pues es producto textil y producto tecnológico, y destacar pues la presencia de la gran multinacional Inditex en este caso, que tiene intereses pues muy relevantes en la zona, también en Ucrania. Además, pues el sector del automóvil y el sector de la alimentación, que son dos sectores tradicionalmente muy potentes en esa zona, también han ido decayendo en los últimos años. Y pues, por ejemplo, damos el ejemplo de las frutas y las hortalizas, que en los últimos o hace 10 años tenían un volumen de exportación de 300 millones desde España, y en la actualidad apenas llega a los 80 millones de euros. En relación a las importaciones, sobre todo destacar que el 80% de estas importaciones son de productos relacionados con el petróleo y el gas. Vamos a hablar ahora sobre las consecuencias, y las consecuencias de esta intervención, de este conflicto armado, van a ser a todos los niveles, en todas las esferas y de la vida pues, política, cultural, social, incluso del deporte. En primer lugar, nos va a traer, si podemos destacar algo, es un encarecimiento de los hidrocarburos, y teniendo en cuenta la gran dependencia que Europa tiene y que España pues, también en cierta manera tiene a nivel internacional, va a tener que buscar otros proveedores. Además, cabe destacar la relación que hay entre el gas y el precio de la luz. Por lo tanto, es un mal momento para subir los impuestos, como ya presumía la comisión de expertos adscritos al Ministerio de Economía. En segundo lugar, o el segundo efecto, va a ser la inflación, una subida de precios de los bienes como consecuencia de una subida del precio del transporte,
gran parte de las tripulaciones, o tenemos un 7% de las tripulaciones mundiales que son rusas. Además, toda la flota rusa queda cao, para que nos entendamos, y gran parte de las empresas como Maersk, MSC, navieras importantes, ya han afirmado que abandonan esa zona, ¿no? Vamos a pasar seguramente como tercera consecuencia a un modelo de transición de una economía muy globalizada a una economía más politizada, donde pues, China va a tener pues una relevancia tremenda, también los países del sudeste asiático y por supuesto los países pues, colindantes a esta zona de conflicto, como pues, puede ser Polonia, Rumanía, etc. Decir que también cabe destacar que China y Rusia ya están desarrollando o han desarrollado sus propios sistemas de pago internacional, quedando al margen del sistema SWIFT, con lo cual pues, esto añade todavía problemas o dificultades a estas operativas, ¿no? Con estos países. España puede ser un motor para el transporte, un motor también para el gas, para el hidrógeno y las energías a nivel de Europa, pero tenemos que entender que para que se desarrolle toda esta propuesta necesitamos pues, una tecnología que nos viene de China y es uno de los principales aliados de Rusia. Por último, como recomendación, pues siempre convendría analizar nuestros contratos y añadir cláusulas de War, Risk and Strike Clauses. Esto quiere decir cláusulas de guerra y huelgas. Son cláusulas específicas que se pueden establecer en nuestros seguros. También podemos establecer cláusulas concretas en nuestros contratos de compra-venta que prevean esta situación de guerra, especialmente si vamos a operar en zonas de Rusia, de Ucrania o zonas colindantes en el futuro, o países colindantes. Y pues dicho esto, únicamente me gustaría también citar una frase del querido Guy de Liébana, el querido maestro Guy de Liébana, que decía que las economías del siglo XXI van a tener dos versiones, la de la guerra o la de la paz. Y en la de la guerra se van a producir armas y en la de la paz se va a producir alimentos y bienestar. Al final, nuestra población no se alimenta de armas y debemos pues, finalizar esta guerra lo antes posible, debe finalizar esta guerra lo antes posible y dicho esto, pues que cese el conflicto que ya deja más de 2000 víctimas civiles. Nada más, únicamente desearos una feliz travesía y hasta muy pronto. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell